¿Cómo están, damas y caballeros? Bienvenidos a nuestro nuevo programa, ¿Quién tiene la verdad? Bueno, la verdad absoluta no la tiene nadie, pero nosotros sí tenemos el desafío de por lo menos acercarnos a una verdad relativa para analizar los graves y serios problemas económicos, políticos y sociales que tiene nuestro país. ¿Y cómo llegamos a esa verdad relativa? Entrevistando a la gente que sabe y que conoce y que ha profundizado en tales problemas. Este programa lo vamos a transmitir todos los martes a esta hora, 2:30 de la tarde. En esta ocasión, para analizar la problemática económica del Ecuador, la crisis grave económicamente hablando que tiene el Ecuador, la crisis que ha generado que más de 260.000 personas pierdan su trabajo. Por eso es tan importante conocer y analizar y enterarse de la problemática económica, porque afecta al pueblo. ¿Cómo le afecta al pueblo? Perdiendo sus fuentes de trabajo, quedándose en el desempleo, no teniendo cómo llevar el pan a su casa. Para analizar esta temática hemos invitado hoy día al prestigioso economista Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República, ex ministro de Estado y un conocedor de la problemática económica ecuatoriana. ¿Qué vamos a analizar hoy día? Un tema comparativo. ¿Por qué el Perú tiene una economía que crece a una tasa del 4% anual y el Ecuador, con una economía estancada, se dice que no va a crecer, sino a decrecer menos del 1% este año? ¿Por qué el Perú crece y el Ecuador decrece? Y ese es un tema que lo analizamos preguntándoselo y pidiéndole una opinión al economista de aquí. Bienvenido, economista, gracias por aceptar esta invitación. ¿Por qué el Perú crece y el Ecuador decrece? Gracias, Manuel. Bueno, el Perú crece como crece Colombia, como crece Chile, y el Ecuador no crece como no crece Venezuela, como no crece Nicaragua, como no crece la Argentina o el Brasil, porque esos países que no crecen fueron invadidos, fueron corrompidos, fueron infectados por un modelo llamado socialismo siglo XXI, que verdaderamente destroza las economías y las sociedades. El crecimiento económico sostenido y de largo plazo, porque uno puede engañarse durante 2, 3, 4 años, pero en el largo plazo, alguien como un país como Chile, por ejemplo, que ha logrado realmente salir de la pobreza y transformarse en una economía moderna, en el largo plazo solamente una economía libre, una economía que se orienta fundamentalmente por el mercado, una economía en la cual el Estado no es el principal gestor, no asfixia con controles, no asfixia con regulaciones, no invierte en lo que no tiene que invertir, sino una economía en la cual la creatividad, la libertad, la iniciativa privada, el esfuerzo privado son el motor, y esa economía se sostiene durante muchos años. Es la única manera de sostener un proceso de crecimiento económico. La respuesta es simple. El Ecuador no está creciendo hoy y se proyecta un lento crecimiento de varios años porque está pagando la borrachera, porque está pagando el grave despilfarro que ocurrió durante 10 años, la sobredimensión del sector público, el exceso de gasto público, el exceso de inversión pública. Está pagando todo eso. El Perú también parece que tuvo una experiencia más o menos parecida a la que tuvo el Ecuador, o a la que tiene el Ecuador cuando fue gobernado por Alan García. En su primera ocasión es así. ¿Qué pasó con Alan García? Él acaba de suicidarse, pero económicamente hablando y gobernando económicamente Alan García, ¿qué fue lo que cambió Alan García? Bueno, dicen todos los que lo conocieron que era un hombre sumamente inteligente. Y creo que cuando revisó que la inflación del Perú llegó a ser la más alta del mundo en aquel momento, cuando revisó el desastre de una economía populista, izquierdista, que trató de implantar en su primer régimen, debió haber dicho: no lo puedo repetir. Y obviamente cambió. Es que seguir creyendo en esos esquemas solamente se puede admitir con dos tipos de actitudes. Uno, el fanatismo,
y otro la idiotez. Porque dígame usted, estamos usando una cámara, eso usa electricidad. Como estaba un poco atrasado, me llamaron por teléfono. Con una aplicación de WhatsApp me mandaron un mensaje. Aquí hay una pantalla. Vine en un automóvil. Si usted se enferma o yo me enfermo, nos recetan antibióticos o nos mandan rayos X. Dígame qué de eso lo inventó la economía socialista. ¿Cuál es el invento que le ha legado al mundo o le ha dejado al mundo la economía socialista? Las vacunas, los rayos X, el autoclave, la turbina, los aviones, el GPS. ¿Cuál? Es por lo tanto un sistema estéril que solo genera pobreza y que en el largo plazo arruina las sociedades si no miremos a Venezuela. Entonces, ¿cómo se pueden seguir creyendo en esos esquemas? En esos 10 años a los que usted se refiere, ¿realmente hubo socialismo? ¿Eso fue socialismo A o ver, qué fue? Hubo un populismo intervencionista, socialista, y hubo una clara intencionalidad de llevar el país hacia el modelo venezolano. ¿De adrede? Por supuesto. ¿Pero por qué? ¿Qué gana? ¿Qué gana un político? ¿Qué gana un gobernante? ¿Qué gana un estadista, entre comillas, llevando a un país a la situación de Venezuela? ¿Qué es lo que gana? Hay fanáticos que creen en esas cosas. El fanatismo lleva a que gente se suicide colectivamente con un líder religioso. El fanatismo lleva a que la gente explote en su cuerpo una bomba, y el fanatismo lleva a que se trate de conducir a los estados, a los países, al modelo cubano. Pregunto yo, las figuras más visibles, el ex canciller, ¿no era una persona que luchó como guerrillero en Centroamérica? Me pregunto, el discurso y lo que decían las personas más prominentes de la FARC con A minúscula, Familia Revolución Ciudadana, ¿no era un discurso totalmente apegado a la línea castrochavista? Entonces, ¿por qué vamos a tener que dudar de que hacia allá íbamos? ¿No se trataron de destruir a las Fuerzas Armadas del Ecuador? ¿No se trató de sublevar a los suboficiales y a la tropa en contra de los oficiales? Todo eso pasó. Analizando la racionalidad o la irracionalidad de estos procesos que usted critica, veamos el caso de Maduro. ¿Qué gana Maduro? Maduro está a punto de irse a la cárcel. ¿Qué ganó Maduro hundiendo a Venezuela? ¿Qué ganó? No ha ganado nada. ¿Qué ganó Hitler? O sea que se suicidan todos. ¿Qué ganó Mussolini? ¿Qué han ganado los tiranos a través de la historia? Compensar sus graves deficiencias psicológicas, sus graves problemas psicológicos siendo tiranos, porque son gente que no es normal. Es decir, y es una especie de psicopatía. Definitivamente, no son personas normales. Uno no puede asumir que Maduro sea una persona normal. Bueno, además de que por las expresiones que son públicas, ¿cuáles son los 5 puntos cardinales, por ejemplo? Los millones y millones de venezolanos y barbaridades así, sabemos que no tiene muchas luces, digamos. Él para tener luces tendría que ponerse un traje torero, de otra manera no las tendría. En el plano estrictamente analítico de la economía, ¿qué fue o qué ha sido lo que ha hecho mal el Ecuador para llegar a la situación que está? Y la situación a la que me refería, que no crece y decrece la economía ecuatoriana con graves proyecciones de desempleo. Bueno, lo más grave de los últimos 10 años es que duplicó el tamaño del Estado en relación al Producto Interno Bruto. Un Estado... ¿Qué es el Producto Interno Bruto? El Producto Interno Bruto es el valor de todos los bienes y servicios producidos en un país durante un año. Por todos. El valor de los salarios, el valor de las casas, los automóviles, las lechugas, los pasajes de avión, todo ese valor durante un año es el Producto Interno Bruto. Hace 10 años, el sector público, el gasto del sector público consolidado, representaba un 22% del Producto Interno Bruto. En 10 años pasó al 43%. Y ahí está la razón fundamental
de la crisis que tenemos. ¿Por qué? Porque cuando el sector público pasa de 22 a 43, demanda una cantidad de recursos que se la quita al sector privado. Y el sector público, ¿qué termina haciendo? Centrales hidroeléctricas que no funcionan, refinerías que costaron muchas veces el valor de lo que debían haber costado. Tome usted el ejemplo de la refinería. La refinería se construyó en la dictadura militar con un costo de 70 y algo millones de dólares. Se amplió en el gobierno del ingeniero Febres Cordero con 114 millones, pasó de 45.000 barriles, de 40.000 a 75.000 barriles. Y luego en el gobierno del cual fui vicepresidente se la llevó a 110.000 barriles con 180 millones de dólares. ¿Cómo es que ahora se la dejó en 110.000 barriles? No se le aumentó la capacidad con 2.300 millones de dólares. Eso sucede cuando un Estado pasa del 22 al 42%. Es decir, lo que está insinuando usted es que hubo... A ver, explíqueme usted cómo pudo haberse multiplicado por 12 veces la inversión que se hizo en el año 95, 12 veces más para dejarle la misma capacidad. ¿Cómo me explica usted 1.500 millones de dólares en el Aromo? ¿Cómo me explica usted que de las 8 centrales hidroeléctricas, 5 no funcionan y 3 están funcionando mal y hay quejas de malos materiales? Yo no acuso de nada, yo solo pregunto, ¿qué nombre le quiere dar usted a eso? Cuando hay además sobreprecios. Entonces, usted tiene un crédito tomado de la China a altas tasas para hacer centrales hidroeléctricas sobredimensionadas y que además tienen sobreprecio en las cosas. Bueno, eso es una barbarie al cubo. Nos pega la tasa de interés altísima, nos pega el sobredimensionamiento de cosas que están hechas en una escala que no se pueden justificar y nos pega además el hecho de que hay sobreprecio. Bueno, eso es corrupción al cubo. Entonces, ¿cómo una sociedad va a poder crecer cuando tiene el lastre, el peso que arrastra de esta barbarie? Es lo mismo que yo le ponga a usted una mochila con 200 libras y le diga, váyase caminando a Durán. Bueno, no va a poder caminar, tiene un lastre muy fuerte. ¿Qué hacer ante tanta distorsión, ante tanta equivocación y ante, según lo que estoy escuchando, tanta corrupción? Yo creo que este es un momento en que el Ecuador tiene que reflexionar de que ha escuchado un discurso engañoso de la izquierda. La larga noche neoliberal. Nunca el Ecuador ha tenido una economía libre sostenida. ¿Qué es la economía neoliberal? Bueno, lo que dicen o tratan de sugerir, que no es el caso, quienes han utilizado peyorativamente ese término, es una economía supuestamente de un salvaje capitalismo que no existe. El salvaje capitalismo existe en la China, que es un país comunista en lo político y salvajemente capitalista en lo económico. Pero una economía social de mercado, que es lo que se requiere, es decir, una economía en la cual los recursos se asignan en función de la oferta, la demanda, los precios, sin controles absurdos, es la economía a la cual tiene que apuntar una sociedad para salir de la pobreza. Y es el momento en el cual la sociedad ecuatoriana debería reflexionar. Hemos sostenido, como lo ha hecho Chile, por ejemplo, cualquiera sea la orientación política del gobierno, cualquiera sea la ideología del gobierno. Hemos sostenido como ellos un solo modelo económico de libertad, de total respeto a las finanzas públicas, de no manoseo del Banco Central, de apertura total al libre comercio. Por ejemplo, cuando comenzó el gran cambio en Chile, habían 18 ensambladoras de autos. ¿Sabe cuántas hay hoy? 0, porque eso no es eficiente. Hay que ir a una economía eficiente, donde no hayan privilegios, donde no hayan esas
distorsiones del mercado que llevan a que cierta actividad no productiva florezca. ¿Cómo es posible que el Ecuador ensamble televisores cuando es más caro traer el televisor desarmado que armado? ¿Cómo es eso posible? Entonces tenemos que ir a una economía que no se oriente en función de lo que el criterio de 3, 4 u 8 burócratas en un escritorio crean que es bueno, sino en función de lo que el inversionista que arriesga crea que es bueno. Volvemos después del siguiente corte analizando qué es lo que hay que hacer, porque ya hemos analizado qué es lo que no hay que hacer. Hemos escuchado algunos conceptos de preámbulo sobre lo que hay que hacer, pero hay que profundizar en eso, porque si no solucionamos el problema económico a largo plazo, como decía el economista, sostenidamente, los que pagamos somos los ecuatorianos. ¿Cómo se paga en una economía deficiente? Con el desempleo, la pobreza, la miseria, falta de la comida en la casa. Volvemos después del siguiente corte. ¿Quieres aprender de fútbol? Solo en Fuera del Campo te enseñamos. Yo soy barcelonista. Yo soy emelechita. Vamos a borrar algo. Así estoy siempre. Saludos a Byron, Soriano y de su madrina. Y andando lo que hacemos nosotros. Fuera del Campo, de lunes a viernes a las 16 horas. Por Simulcast Pro TV. Analizar y debatir la gestión de los funcionarios públicos y privados es importante para el país. Los invitamos todos los martes y jueves a las 18 horas en vivo y en directo al programa Pulso Político a través de Simulcast Pro TV. Síganos en todas nuestras redes sociales. Amigos, los invito a que vean nuestro programa Mundo Deportivo por la señal de Simulcast Pro los lunes, miércoles y viernes de 6 a 7 de la noche. Los esperamos. Importadora Médica Zumba, con 35 años en el mercado ecuatoriano. Tiene para usted lo más alto en tecnología médica. Importamos productos de diferentes países como Estados Unidos, Brasil, Inglaterra, Francia, China, Alemania, España, Taiwán, India, Italia, Pakistán y Malasia. Estamos orientados a las diversas especialidades como cirugía, instrumental quirúrgico, ginecología, neonatología, cardiología, insumos médicos, rehabilitación y terapia física, docencia, laboratorios en general, mantenimiento preventivo y correctivo. Recuerde, Importadora Médica Zumba en todas las redes sociales. Comuníquese con nosotros al 228-3740 o al 228-7941. Muy bien, regresamos. Nos quedan 8 minutos de programa. Vamos a tratar de sacarle el jugo. Volvemos con el mismo tema, economista Tafí. ¿Qué hay que hacer concretamente para salir de este problema económico? Lo primero es reconocer la necesidad de sostener una política de economía libre por un largo tiempo. Lo segundo es entender que era indispensable un programa de ajuste inicial como el que se ha hecho con los organismos internacionales, que ese programa debe disciplinar al Ecuador. Pero no es suficiente haber ido a los organismos internacionales. Hay que aprovechar de los mercados de capitales para, por ejemplo, titularizar deuda ecuatoriana, titularizar flujos,
abrirnos al mercado de capitales, quitando ese 5% nefasto que en una economía dolarizada es igual que un anémico prohíba que le hagan una transfusión. El impuesto de salida de capitales, que es un impuesto a la entrada. Si usted me invita aquí a este programa y me dice, ¿sabe qué? Usted entra, pero a la salida hay 5 garrotazos, no entro, pues. Luego de esa transformación financiera que hay que hacer, necesitamos transformaciones estructurales que se han hablado, flexibilidad laboral, todos los acuerdos de libre comercio que sean posibles, racionalizar y bajar como Perú o Chile lo han hecho, bajar a un solo arancel flat para todos los productos para no producir esas grandes distorsiones de empresas ineficientes que se benefician de esa estructura arancelaria a costa del consumidor ecuatoriano. Luego de esa transformación hay que volver a fortalecer un mercado de capitales. Chile tiene un mercado de capitales que mueve el 330% del PIB, Colombia el 220%, Ecuador el 6% del PIB. Por todos los obstáculos, la asfixia regulatoria que quedó del régimen anterior, que hay que cambiarla. Hay que lograr que ese mercado de capitales sea esa gran palanca que permita la inversión y el desarrollo. Hay que eliminar todos los controles y distorsiones de precios producidos artificialmente en la economía. Pero todo eso, siendo positivo en el mediano y largo plazo, implica también, parece, de acuerdo con lo que se critica al acuerdo con el Fondo Monetario, un enorme sacrificio popular. Siempre hay políticas sociales compensatorias que se pueden utilizar para compensar a los más pobres. Ahora bien, que es doloroso, pero eso se debió haber pensado cuando se estaba rifando la economía del Ecuador, porque cuando una persona bebe, cuando una persona farrea, fuma, come indebidamente, no hace ejercicio, se engorda, vive tensión y va al médico y el médico lo disciplina, el médico no es el culpable, sino quien llevó una vida disipada. Y quienes hoy critican que el país se esté ajustando, cosa que hoy es necesaria, ¿qué decían cuando se veía este despilfarro del régimen anterior? No decían nada. Entonces hay que tener la responsabilidad de diseñar políticas sociales. Por ejemplo, cuando nosotros elevamos los combustibles el año 92, dimos un subsidio al transporte público para que al pobre no le pegue. Hay maneras de compensar, Manuel, esto y hacerlo. Entonces se requiere toda una nueva forma de concebir la sociedad, una forma en la cual no se crea que el gobierno es el que resuelve las cosas. El gobierno normalmente las complica. Es la gente con su capacidad de trabajo y su iniciativa la que tiene que ser estimulada para producir ese resultado de una sociedad que avance. Y sobre todo el Ecuador debe tener una transformación de su sistema judicial y tener una seguridad jurídica que no la ha tenido. En el índice de libertad económica que mide la libertad con la cual se operan los negocios, el Ecuador en el Heritage Foundation ocupa el lugar 170 entre 180 países del mundo. Está en el mismo grupo que Cuba, Corea del Norte, Venezuela, Angola. Es decir, estamos hablando de un país que se llama represivo. Y esto, si el Ecuador no lo erradica, no vendrá la inversión extranjera, porque no hay seguridad. Es un proceso en el cual la sociedad se tiene que comprometer a cambiar, a dejar de creer que el Estado va a regalar y darnos la felicidad. Lo que pasa, economista, es que supongamos que en este programa de ajuste, que usted lo dice es súper necesario, supongamos que sube la gasolina a 2.50, ¿se cae el gobierno o no? Bueno, nosotros triplicamos el precio de los combustibles en su momento, lo triplicamos y no nos caímos. ¿Por qué? Porque se le había dicho al país la verdad y se pusieron medidas compensatorias. Yo lo que creo es que un país no puede seguir cometiendo la inmoralidad
de haber entregado la tercera parte de todos los ingresos petroleros de la historia en subsidio a los combustibles. Solamente en el régimen anterior, el valor del subsidio a los combustibles fue de más de 20.000 millones de dólares. Es decir, si hubieran podido regalar $500,000 de casas de $40.000 cada una con ese subsidio que fue para los ricos. Sí existe subsidio porque el petróleo no es ecuatoriano. Claro que ¿De existe. dónde sale el subsidio? Claro Porque que el existe petróleo es subsidio. ecuatoriano. ¿Por qué? El petróleo es ecuatoriano, pero usted tiene siempre un costo de oportunidad. Usted puede venderlo a un cierto precio, ¿verdad? Es lo mismo que, por ejemplo, un agricultor que produce huevos, ¿verdad? Si él no se da cuenta que el huevo tiene un valor en el mercado y dice, no, a mí va a desperdiciar la oportunidad, a mí me cuesta menos, va a desperdiciar la oportunidad de venderlo y educar a sus hijos, venderlos y tener medicina. Hay que entender que hay un costo de oportunidad. Los países más desarrollados del mundo, ¿qué precio tienen de los combustibles? Bueno, creo que $3 en Estados Unidos. Que tiene un grave problema de ahorro. Europa, que tiene un ahorro muy superior, ¿verdad? Y tiene un ingreso per cápita más alto que los Estados Unidos en promedio, $6-7. Muy bien, hemos escuchado al economista Alberto Dajic en un profundo análisis bajo su concepto y su experiencia como ministro de Estado, como vicepresidente de la República, como analista, acerca de lo que él nos ha dicho es lo que ocurre en el Ecuador en el aspecto económico, lo malo y lo bueno, lo que genera un crecimiento económico en el Perú y un decrecimiento económico en el Ecuador. En este programa vamos a seguir analizando estos problemas económicos, políticos y sociales, porque solo la educación y la información nos va a permitir a los ecuatorianos abrir los ojos y el entendimiento y los oídos para no darle el voto a los populistas, a los mentirosos, a los farsantes y en algún caso hasta a los ladrones. Porque si seguimos dándole el voto a esa gente, nunca vamos a salir del estado de postración en el que se encuentra el Ecuador tradicionalmente. Así que a través de un programa como este, a través del análisis y a través de la discusión, vamos a tratar de seguir informando, ¿por qué no? Iluminando el entendimiento de la gente para que la gente no sea estafada por los politiqueros de siempre. Muchas gracias al economista Dajic y obviamente muchas gracias a ustedes por su amable y gentil atención. ¿Quieres aprender de fútbol? Solo en Fuera del Campo te enseñamos. Yo soy barcelonista. Yo soy emelechita. Vamos a borrar algo. Así estoy siempre. Saludos a Bayro y Soriano y de su madrina. Fuera del Campo, de lunes a viernes a las 16 horas. Por Simulcast Pro TV. Analizar y debatir la gestión de los funcionarios públicos y privados es importante para el país. Los invitamos todos los martes y jueves a las 18 horas en vivo y en directo al programa Pulso Político a través de Simulcast Pro TV. Síganos en todas nuestras redes sociales. Amigos, los invito a que vean nuestro programa Mundo Deportivo por la señal de Simulcast Pro los lunes, miércoles y viernes de 6 a 7 de la noche. Los esperamos. Importadora Médica Zumba, con 35 años en el mercado ecuatoriano. Tiene para usted lo más alto en tecnología médica. Importamos productos de diferentes países como Estados Unidos, Brasil, Inglaterra, Francia, China, Alemania, España, Taiwán, India, Italia, Pakistán y Malasia.
Estamos orientados a las diversas especialidades como cirugía, instrumental quirúrgico, ginecología, neonatología, cardiología, insumos médicos, rehabilitación y terapia física, docencia, laboratorios en general, mantenimiento preventivo y correctivo. Recuerde, Importadora Médica Zumba, en todas las redes sociales. Comuníquese con nosotros al 228-3740 o al 228-7941.